Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a los 4 juveniles de River que van a empezar a formar parte de la selección Argentina Sub-20. ¿Por qué voy a hacer este video puntualmente? Porque como ya sabemos hay muchas joyas en las divisiones inferiores del más grande y la realidad es que desde el fútbol europeo generalmente siempre vienen a buscar a los futbolistas de River. Es algo verdaderamente inevitable y en algunas ocasiones la dirigencia termina estando atada a traspasar a algunos de estos jugadores hacia el fútbol del exterior. Por ese mismo, en este video vamos a estar mencionando a estos 4 jugadores que en principio de a poco van a ir tomando cada vez más fuerza para el futuro como para convertirse en las grandes joyas, no solamente de River, sino también, si es que le van bien, en los combinados nacionales inferiores en la selección argentina, y eso puede provocar que River de cara a un futuro pueda sacar más dinero por ellos. Son 4 futbolistas a los cuales 3 de ellos seguramente lo hayan oído nombrar. Uno de ellos ya debutó en primera, los otros 2 han sido importantes en la reserva y después hay un cuarto que quizás no es tan reconocido hoy por hoy todavía por parte del hincha, pero si sigue teniendo buenos niveles en las categorías inferiores, seguramente más temprano que tarde lo terminará reconociendo, al igual que al resto de los otros 3 jugadores. Empecemos. Vamos a comenzar por el jugador más conocido de toda esta lista. De hecho ya he hecho algún video individual hablando de este futbolista en cuestión. Es Ian Zubiabre, es el único de estos 4 que ya ha hecho su debut absoluto en primera división. Desde el momento en el cual estoy grabando este video, sumó algunos minutos en la segunda jornada de la Copa Liga Profesional cuando ingresó en el segundo tiempo ante Barracas e hizo lo propio también en el complemento del tercer partido del presente certamen cuando River goleó 5-0 a Vélez en el Estadio Monumental. Después es cierto que con el regreso de los futbolistas que estaban representando a la selección argentina en el torneo preolímpico que se estaba llevando a cabo en Venezuela, perdió un poco de lugar. Sin embargo, no hay que dejar de lado que tiene 17 años y que Martín de Micheli lo tiene en una consideración bastante alta. Hay que tener en cuenta que es de los pocos juveniles que fueron a realizar la pretemporada con el plantel profesional en los Estados Unidos, por lo que en definitiva se sabe muy bien que es un jugador que dentro de un par de años va a formar parte, seguramente de manera más continuada y regular, del plantel de primera división de River. Por lo pronto, Javier Mascherano, que es el entrenador de la selección argentina sub-20, lo tiene también en una consideración verdaderamente importante, teniendo en cuenta que Zubiabre también es el único de esta lista que participó del Mundial Sub-17, es decir, ya tiene un recorrido previo en las selecciones juveniles en Argentina. En el torneo que se jugó en Indonesia entre noviembre y diciembre del 2023, la selección argentina terminó en la 4ª colocación luego de caer en semifinales por penales ante Alemania y después de perder el 3er y 4º puesto contra la selección de Mali. Zubiabre metió un gol en la fase de grupos, empezó siendo suplente en el primer partido, pero después terminó siendo un futbolista verdaderamente muy importante para Diego Placente, el entrenador de la Sub-17, y ahora lo será seguramente para Javier Mascherano, el entrenador de la Sub-20. Por lo pronto todos sabemos las condiciones de Zubiabre, un atacante zurdo que se mueve más que nada por su sector para manejar bien la pierna hábil, es un futbolista que hoy por hoy está formando parte del plantel de la reserva, esto hay que decirlo, pero seguramente cuando se vuelva a abrir un hueco en la parte ofensiva del plantel de primera, de Michelis no durará en llamarlo. Hay que tener en cuenta que a partir del mes de abril River comenzará la competencia en la Copa Libertadores, es decir, la cantidad de partidos continuos que tendrá que disputar el elenco de Núñez será mucho más regular. Y ahí lo más probable es que los partidos correspondientes a los certámenes a nivel nacional los disputen jugadores que normalmente no son titulares, inclusive algunos hasta van a jugar los suplentes de los suplentes, y me parece que es la oportunidad única para que los pibes, los juveniles, puedan lucirse de manera más certera, porque es verdad que en la Copa Libertadores algún que otro juvenil también tendrá la posibilidad de jugar, como es el caso de Echeverri o como es el caso de Mastantuono, pero en el caso de Zubiabre corre un poco por detrás por lo recién mencionado. Es un chico que tiene tan solo 17 años, que no había jugado en reserva durante el año pasado, es decir, fue
realizar la pretemporada en primera división sin haber hecho ni un solo entrenamiento con la tercera categoría, y eso quizás les juega en contra a la hora de quedarse y formar parte del plantel de primera en este momento. Pero todavía tiene tiempo, ya tiene contrato profesional, esto es también muy importante para que no se lo puedan llevar de manera fácil desde el fútbol europeo, y a partir de los próximos meses su lugar en la máxima categoría va a ser seguramente más importante debido a sus niveles en la selección argentina sub-20. Vamos con el segundo de los futbolistas de esta lista, que seguramente ya lo han oído nombrar a este jugador. Es Jonás Luna, mediocampista que también formó parte de la pretemporada con el plantel profesional en los Estados Unidos y que además estuvo en el banco de suplentes en un par de partidos del elenco dirigido por Martín de Michelis. Todavía no se le ha dado la posibilidad de debutar en la máxima categoría del conjunto de Núñez, pero en definitiva su llegada a la selección argentina sub-20 puede verdaderamente ser un plus para un jugador del que se espera muchísimo, sobre todo por sus condiciones y su posición dentro del terreno de juego. Hoy River anda en falta de estos mediocampistas mixtos que puedan jugar al lado del número 5 y que a su vez también puedan moverse por alguno de los dos costados. En el caso de Jonás Luna lo hace más por el costado derecho que por el izquierdo. Es una de las grandes figuras del equipo de la reserva dirigido por Marcelo Escudero, y si bien es cierto que todavía no ha podido sumar sus primeros minutos en la máxima categoría del conjunto de Núñez, se espera que durante el 2024 sea uno de esos futbolistas que todavía pueda debutar en primera. Recordemos que en este 2024 han sido 3 los jugadores que han debutado en la primera división de River: Franco Mastantuono, Agustín Ruberto y el mencionado anteriormente Ian Subiabre. En el caso de Jonás Luna se lo vio de muy buena manera en la pretemporada. De Michelis lo tienen una confianza verdaderamente bastante alta, y lo que queda es que se le puede abrir una posibilidad. Si bien es cierto que van a aprovechar esta fecha FIFA para entrenarse con la selección argentina sub-20, lo que tienen que esperar todos estos juveniles, no solamente Luna sino también Subiabre y los dos que voy a estar mencionando más adelante, es que empiece la Copa Libertadores, porque en ese momento la cantidad de partidos que tendrá que jugar River será muchísimo más alta, y es ahí cuando De Michelis tendrá que recurrir básicamente a la rotación total si es que River no tiene las posibilidades tan cercanas de clasificar, o por lo menos si se le complica la chance de pasar a octavos de final. El más grande no puede quedar afuera en la fase de grupos, y por eso el DT seguro ponga titulares sí o sí, es decir, a los más experimentados en la Libertadores, y jueguen los torneos locales algunos jugadores habitualmente suplentes o algunos juveniles. Y Jonás Luna podría tener la chance de volver al banco. Obviamente tuvo que salir del banco de relevos y volver a la reserva por la recuperación de algunos jugadores que no estuvieron en la pretemporada o que se lesionaron apenas comenzó la competencia oficial, pero aún así, por sus características y virtudes, es un jugador que está en una consideración verdaderamente muy alta. Vamos ahora con un delantero que todavía su nombre no ha sonado tanto para la primera división, pero si siguen a la reserva de River, Alexis González es un futbolista al que seguramente ya han oído hablar con anterioridad durante todo el 2023. Es un centroatacante con buen promedio goleador en la tercera división, y si bien es cierto que estaría por debajo a la hora de que llegue su debut en primera de Agustín Ruberto y de Ian Subiabre, por ese motivo quizás no tiene tantas chances de debutar en la máxima categoría de River en este 2024, la realidad es que como en la tercera división está teniendo un buen rendimiento, Javier Mascherano, el entrenador del sub-20, decidió convocarlo sin ningún tipo de duda, y lo más probable es que forme parte de algún que otro partido amistoso con el combinado nacional juvenil durante esta temporada. Después, es verdad, el hecho de que solamente haya jugado en la reserva y que todavía Martín de Michelis no lo haya probado básicamente nada para el plantel de primera división, hace que tengamos que seguramente esperar bastante más por el hecho de que este 2024 sería para otros futbolistas, básicamente los jugadores que ya mencioné durante este video. Pero no hay que dejar de lado que Alexis González, así como hubo muchos delanteros que han tenido buenos rendimientos en la tercera división pero decidieron tomar otros caminos, como es el caso de Flavián Londoño Bedoya, que se fue a préstamo antes de debutar en la primera de River en un partido oficial, como es el caso de Joaquín Panichelli, que exigía, según lo que dicen en la dirigencia, un contrato más elevado y la posibilidad ya de ser suplente en primera, y por eso se terminó yendo al fútbol de la segunda división de España.
Alexis González, por lo que ha mencionado absolutamente siempre, tiene el objetivo de debutar en la primera de River. Todavía joven, porque con tan solo 19 años todavía puede esperar esta temporada. Es decir, si su debut se da en el 2025, todavía hay chances de que no se vaya libre con el pase en su poder, teniendo en cuenta, recordemos que cuando un jugador cumple 21 años, el club tiene que decidir básicamente qué hace con él en relación a lo contractual para que no se pierda dinero a la hora de su salida. González es un futbolista que en cuanto a su capacidad goleadora en la reserva ha tenido un enorme promedio y en general ha sido siempre titular durante todo el 2023 y también ha arrancado como titular este 2024, por lo que Javier Mascherano se lleva a uno de los mejores atacantes juveniles del fútbol argentino. Es cierto que todavía no han debutado en primera, pero que de cara al futuro puede ser un centrodelantero muy interesante. Y por último vamos a hablar de Jeremías Martinet, un futbolista que es el único de los 4 de este video que todavía no tiene contrato con la institución. No dije hasta cuánto tienen vínculo los 3 anteriores, pero lo menciono rápidamente. Subiabre hasta el 2026, Luna hasta el 2026 y González hasta el 2025. Siempre 31 de diciembre, la fecha del término, teniendo en cuenta que la temporada calendario en Sudamérica es de enero a diciembre. Por lo pronto, Jeremías Martinet es arquero y todavía no tiene contrato con River. Nació el 30 de agosto del 2005 en Córdoba y tiene tan solo 18 años, cumplirá 19 a mediados de este 2024, por lo que todavía tiene un enorme recorrido. Es cierto que la posición de arquero lamentablemente es bastante complicada, teniendo en cuenta que el arco de River es dominado por Franco Armani desde el 2018 y que seguramente cuando el Pulpo se vaya, más allá de que hoy Ezequiel Centurión aparece como primera alternativa, se vaya en búsqueda de otro portero de jerarquía, porque si se te va Armani, ya sea por término de su contrato o porque se retira del fútbol, lo más probable es que la dirigencia y la Secretaría Técnica vayan en búsqueda de un guardameta de primer nivel, por lo menos en el fútbol sudamericano. Difícilmente se queden únicamente con los arqueros juveniles del club. En su momento, cuando Gallardo le dio la posibilidad a Augusto Batalla, las cosas no salieron bien, teniendo en cuenta que se espera siempre que un arquero rinda rápido, y la realidad es que la edad de maduración para un guardameta no suelen ser los 21, 22, 23 años, que son las edades en las cuales un buen futbolista de campo termina rindiendo, por lo menos en la mayor cantidad de oportunidades. Después hay jugadores que terminan explotando a los 30 años, pero un arquero generalmente suele encontrar su etapa de maduración después de los 25 años. De hecho, Armani alcanzó un buen nivel en Atlético Nacional después de esa edad. Mismo el actual arquero de la selección argentina, el Dibu Martínez, antes de los 25 años no era tan conocido, o por lo menos no había demostrado el nivel que mostró después de pasar esa edad en el fútbol inglés, por lo que claramente a Martinet le va a costar ganar su lugar en River si es que definitivamente su objetivo es sumar minutos en la primera división. De hecho, si vamos al caso de otros arqueros que han pasado por las juveniles del club, Franco Petroli tuvo que ser transferido a Godoy Cruz de Mendoza para poder ganarse la titularidad, y hoy por hoy es el arquero de uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Pero en definitiva, en River hubiera tenido otra presión, y más que nada del arquero que le toque reemplazar a Armani, a ese seguramente le tocará una presión inclusive más excesiva que la que tuvo en su momento Batalla cuando le tocó reemplazar a Barovero. Por eso mismo, si bien Martinet es un guardameta con muchísimo futuro, por algo Mascherano lo convoca a él, no es cualquier cosa el hecho de que sea citado para formar parte de la selección argentina sub-20. La realidad es que, a diferencia de los otros 3 futbolistas que anteriormente mencioné en este video, no la tiene tan fácil para tener continuidad del millonario. Aún así, si logra tener buenas actuaciones en las divisiones juveniles, tendrá más posibilidades que si no las tiene. Estos 4 jugadores de River formarán parte de la selección argentina sub-20 durante esta próxima fecha FIFA. La realidad es que es una buena experiencia para ellos, tal como lo fue para los futbolistas, por ejemplo, que durante el año pasado entrenaron con la selección argentina sub-17 y terminaron jugando la Copa del Mundo, y uno de ellos se repite, como es el caso de Ian Subiabre. Y por eso mismo, más allá de que seguramente se pierdan algunas prácticas con River, porque el torneo de la reserva no se detiene más allá de la fecha FIFA de marzo, la realidad es que estar con la selección argentina siempre es una buena noticia, porque por algo te citan, por algo hay una enorme
enorme cantidad de jugadores en las divisiones juveniles, no solamente de River, sino del resto de los equipos del fútbol argentino, que no son convocados para formar parte del combinado nacional juvenil sub-20. Hay que tener en cuenta que a partir del año que viene se volverá a jugar el sudamericano, se volverán a disputar competiciones de alto nivel en el fútbol juvenil, y si los pibes de River forman parte de la selección argentina, hay muchas más chances de que el resultado termine siendo positivo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.